¿Qué tal? Bienvenidos a otro video al cual te voy a enseñar cómo podemos crear esta increíble herramienta que nos permite visualizar todos los alimentos de la nueva base de datos de alimentos de Perú. Esta increíble herramienta te facilitará mucho el cálculo nutricional, en el que además nos permite actualizar los alimentos existentes, agregar nuevos alimentos de una forma muy sencilla. Además, esta herramienta cuenta con una función de autocompletado que nos permite visualizar de una forma rápida los alimentos que coincidan con el nombre seleccionado. Así que si te interesa realizar esta increíble herramienta, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos o cómo podemos mejorar esta herramienta. Muy bien, entonces aquí nos encontramos dentro de este Excel, que es el visualizador de alimentos de Perú. Esta herramienta es la más actualizada que se encuentra hasta el momento que grabo este video, en el cual presenta características muy especiales que esto lo hace ideal para nutriólogos, así como también los que realizan consultas. Aquí tenemos la ventana de Excel, el cual tenemos un cuadro de lista con todos los alimentos que se encuentran dentro de esta base de datos, que son alrededor de 2000 alimentos, incluyendo también platillos. Simplemente dando clic, automáticamente nos aparece la composición nutricional completa con base a 100 gramos, así como también la descripción de la categoría de dicho alimento seleccionado. Entonces, simplemente dando clic, pues automáticamente tenemos toda la información nutrimental que se encuentra en esta base de datos. La particularidad que presenta esta herramienta es que nos permite encontrar fácilmente cualquier alimento. Simplemente nos damos a la parte superior, al poner, por ejemplo, manzana, pues nos filtra aquellos alimentos que contienen ese nombre. Por ejemplo, aquí tenemos manzana delicia roja con cáscara, manzana royal o gala. Aquí seleccionamos otros alimentos y automáticamente tenemos su composición, así como también la descripción. Seleccionamos otro alimento, por ejemplo, ponemos pescado y automáticamente aquí nos aparece o nos filtra aquellos alimentos que presentan ese nombre. Por ejemplo, aquí tenemos esos alimentos de filete de pescado, aquí tenemos pescado a lo macho con arroz, aquí tenemos otros alimentos, ¿ok? Entonces ponemos arroz, pues aquí tenemos todo el filtrado. Esta base de datos también nos permite actualizar los alimentos existentes. Por ejemplo, si aquí ponemos aceituna verde y aquí ponemos 187, ponemos guardar actualizar, ponemos que sí, automáticamente cada vez que pongamos aceituna verde, pues aquí tenemos la actualización que es 187 calorías. Regresamos a 186, que es el original de la base de datos, entonces aquí ponemos que sí y automáticamente esto se actualiza. También nos permite agregar nuevos alimentos, en el cual aquí tenemos que poner el nombre del alimento. Por ejemplo, ponemos este. Guardar actualizar, ponemos que sí y automáticamente aquí tenemos un nuevo alimento dentro de la base de datos en el cual se ordena alfabéticamente. Entonces, si seleccionamos otro alimento, regresamos al alimento nuevo que acabamos de ingresar, automáticamente aquí nos aparece su composición con base a 100 gramos. Y como última característica, también nos permite eliminar los alimentos de la base de datos simplemente dando clic en eliminar y ponemos que sí, y este alimento ya no se encuentra dentro de la BD. En este tutorial te enseñaré paso a paso cómo crear esta increíble herramienta, el cual te ayudará a calcular la composición nutricional de todos los alimentos, así como también encontrarlos de una manera muy sencilla. Y esto te ahorrará muchas horas, especialmente si eres estudiante o realizas consulta nutricional. Pero si lo que quieres es tener esta herramienta ahora mismo y ahorrarte todo este tutorial, puedes adquirirla uniéndote a mi grupo de Patreon nivel Nutex Oro, en el cual además de esta herramienta también hay otras herramientas que son útiles de Excel y nutrición. Todo esto es de descarga una vez que estemos dentro del nivel Nutex Oro. Y así estarías apoyando mi trabajo para crear más tutoriales que puedan ayudarte a automatizar tus cálculos nutricionales. Por menos de lo que vale un café tendrás acceso a increíbles herramientas que te facilitarán el cálculo nutricional. Así que si te interesa realizar esta herramienta, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos o cómo podemos mejorar esta herramienta. Comencemos. Muy bien, entonces primeramente lo que vamos a hacer es abrir un archivo Excel nuevo. Entonces aquí tenemos un libro en blanco, en el cual primeramente lo tenemos que guardar en un formato de Excel. Para eso nos damos a archivo, en guardar como, entonces nos damos a la carpeta donde lo queramos guardar y aquí seleccionamos libro Excel habilitado para macro y aquí le tenemos que dar nombre. Por ejemplo, vamos a poner video Perú y seleccionamos guardar.
Otra cosa es que tenemos que tener habilitada esta pestaña que dice programador o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic derecho, personalizar las siguientes opciones y en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y aceptar. Una vez que tenemos eso, vamos a irnos a programador, sección código y aquí tenemos un botón que dice Visual Basic. Entonces vamos a dar clic. Aquí tenemos el documento original, entonces nos situamos dentro del documento nuevo que acabamos de crear, que es la hoja 1. Y aquí nos vamos a ir a insertar y vamos a dar clic donde dice User Form. Entonces nos va a aparecer una ventana en blanco. Para abrir este User Form vamos a insertar un módulo. Entonces aquí tenemos como nombre User Form. Vamos a poner una macro sub, abrir User Form. Y simplemente tenemos que poner User Form 1, que es el mismo nombre que tenemos en esta parte. Y vamos a poner .show de mostrar. Entonces cada vez que ejecutemos esta macro automáticamente nos aparece esta ventana y cerramos en la crucecita. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a regresar al documento original. Aquí lo tenemos en esta parte. Y vamos a hacer una copia de esta hoja. Entonces clic derecho, aquí nos vamos a mover o copiar. Entonces vamos a ponerlo dentro del video Perú, crear una copia y lo movemos al final y ponemos a aceptar. Ok, entonces aquí tenemos esta parte que en la descripción de este video podrán descargar esta base de datos de alimentos de Perú. Una vez que tenemos eso, regresamos a Visual Basic con el DF11 y aquí tenemos el formulario o el User Form. Entonces vamos a darle un tamaño en específico, por ejemplo, de tal forma que quepa todos estos datos que corresponden a los alimentos, las etiquetas y como también la casilla para buscar los alimentos y la composición nutricional. Para eso vamos a irnos a la parte superior y aquí tenemos una casilla, un icono que dice cuadro de herramientas. Vamos a dar clic y aquí tenemos esta ventana, nuevamente doble clic, cuadro de herramientas y aquí tenemos esta nueva ventana. Entonces vamos a crear una etiqueta que lo ponemos acá en la parte superior y aquí queremos mostrar los alimentos y aquí ponemos 2 puntos. Vamos a darle exactamente el mismo tamaño que tenemos en esta parte. Entonces ventana de propiedades, nos damos a font y aquí corresponde tamaño de 12 y aquí ponemos cancelar. Entonces vamos a darle un tamaño de 12. Para eso nos damos a font dentro de ventana de propiedades y lo ponemos en negritas, un tamaño de 11 y ponemos a aceptar. Ok, entonces aquí podemos reducir su tamaño hacia la parte izquierda. Bueno, sería un tamaño de 12. Entonces nuevamente font, aquí ponemos 12 y ponemos a aceptar. Ahora vamos a pasar al cuadro de herramientas y aquí tenemos ahora un cuadro de texto. Vamos a buscarlo, aquí se encuentra y vamos a ponerlo en esta parte para visualizar o para poder escribir los elementos que queremos visualizar. Entonces aquí vamos a darle una fuente, por ejemplo, de 10. Ponemos a aceptar y si ejecutamos nuevamente esta macro vamos a crear un botón aquí dentro de la hoja 1. Nos vamos a insertar formas. Aquí elegimos un rectángulo y vamos a poner mostrar alimentos. Y nos vamos a formato de forma. Aquí vamos a cambiar el relleno, por ejemplo este azul, relleno del texto y lo vamos a remarcar y aumentar su tamaño, ok, también lo vamos a centrar. Entonces simplemente clic derecho, asignar macro para asignarle esa macro. Entonces aquí ponemos este libro, abrir User Form, que es la macro que acabamos de crear. Y aquí simplemente dando clic, pues aquí podemos escribir manzana y automáticamente nos permite visualizar ese alimento. Entonces cerramos al DF11, entonces nuevamente vamos a irnos a User Form original y aquí tenemos una casilla, una ventana que hace referencia a todos los alimentos según el filtrado que tengamos en la parte superior. Para eso regresamos a User Form, aquí en el cuadro de herramientas tenemos ahora cuadro de lista y lo ponemos en esta parte, entonces aquí simplemente arrastramos hacia abajo. Entonces vamos a irnos al documento original, nos vamos a ventana de propiedades seleccionando este cuadro y aquí tenemos una propiedad que es row source y aquí tenemos alimento. Entonces si nos vamos al documento SMY, nos vamos a fórmulas, nos vamos a administrador de nombre, entonces aquí tenemos alimento, vamos a dar doble clic, tabulador y automáticamente nos está delimitando este rango de celdas en el cual corresponde a los alimentos filtrados. Para realizar ese filtrado vamos a irnos a Visual Basic, aquí vamos a insertar un módulo, bueno aquí lo tenemos ya. Y seguidamente vamos a crear una macro, para eso ponemos sub y aquí vamos a poner filtrado alimentos y seleccionamos enter. Entonces vamos a situarnos dentro de la hoja de la base de datos de Perú, que aquí tenemos SMY, vamos a hacer esa corrección. Entonces vamos a irnos, este es el documento original, aquí tenemos en la hoja donde estamos trabajando, aquí vamos a poner video para poderlo diferenciar y aquí vamos a darle nombre de Perú. Entonces regresamos a Visual Basic, entre paréntesis tenemos Perú, pero el nombre que importa es BD Perú, por lo tanto aquí vamos a poner with BD Perú, seleccionamos enter y aquí ponemos end with.
Tenemos que declarar una serie de variables acá en la parte superior. Para eso ponemos dim. Uno va a ser alimentos filtrar as string, el cual tenemos que copiar esto con control C, lo pegamos con control V, y este va a ser igual a useInFor1.textbox1.text. Este textbox1 corresponde a esta casilla que acabamos de crear, que para visualizar su nombre simplemente seleccionamos ventana de propiedades, y aquí tenemos el nombre de textbox1. Entonces vamos a regresar al módulo 1, y lo que queremos es que dentro de la celda que corresponde a la AI5 queremos visualizar ese nombre, que algo importante es que este encabezado que tenemos aquí tiene que estar escrito idénticamente como lo tenemos dentro de la columna de la base de datos de los alimentos que queremos extraer. Por lo tanto, recomiendo que copiemos esto con control C y lo pegamos dentro de esta parte que es la celda AI4, ¿ok? Entonces el alimento lo queremos visualizar dentro de la AI5, por lo tanto aquí tenemos que poner punto rango, entre las comillas vamos a poner AI5 punto value, este va a ser igual, y queremos visualizar los alimentos que contengan la palabra que pongamos en el cuadro de texto, es decir, tenemos que poner comodines en la parte inicial, por lo tanto aquí entre las comillas ponemos un asterisco, es decir, no nos importa que haya antes o después de ese alimento, simplemente queremos extraer aquellos alimentos o elementos que tenemos en la base de datos que coincidan con el nombre que pongamos en la celda. Y esto lo vamos a concatenar con el alimento que queremos filtrar, que se encuentra almacenado dentro de la variable alimento filtrar, y nuevamente aquí lo concatenamos con asterisco, cerramos con dobles comillas y seleccionamos enter. Entonces vamos a aplicar ese filtrado, por lo tanto ponemos punto rango, aquí entre dobles comillas tenemos que poner la totalidad de la base de datos de alimentos, que este corresponde desde la A5 hasta la columna, vamos a irnos acá hacia la parte derecha, AD, por lo tanto aquí ponemos A5, dos puntos AD, y tenemos que poner un número de fila que sea mucho mayor al número de registros que podamos tener, por ejemplo 99.999. Entonces queremos aplicar un filtrado, por lo tanto ponemos Advanced Filter, XL Filter Copy, y el criterio, aquí ponemos criterio rango, dos puntos y no igual, se encuentra dentro de la celda donde tenemos los asteriscos, que este corresponde a I4 a la I5, por lo tanto aquí tenemos que poner I4, dos puntos, I5. Nos salimos del paréntesis donde lo queremos pegar, entonces aquí ponemos copy, tu rango, dos puntos y no igual, punto rango. Y entre las comillas tenemos que poner los encabezados de los datos que queremos extraer, que va a ser ID, alimento, fila y la categoría. Que de igual forma estos encabezados tienen que estar escritos idénticamente como lo tenemos en la base de datos. Por lo tanto tenemos que copiarlo y pegarlo para que esto funcione, ¿ok? Entonces va desde la AK5 a la AN5. Entonces aquí tenemos que poner AK5, dos puntos, AN5. Y queremos visualizar no solamente los datos únicos, sino todos que cumplan ese criterio, por lo tanto ponemos único, va a ser igual a falso. Seguidamente tenemos que declarar otra variable que va a ser última fila resultado. Aquí tenemos que poner un resultado as long. Copiamos esto con control C y aquí vamos a pegarlo con control V y este va a ser igual. Y aquí queremos encontrar la última fila del filtrado, que vamos a tomar como referencia la columna acá. Entonces aquí tenemos que poner punto rango. Ponemos acá, ponemos un número de fila que sea mucho mayor al número de registros que podamos tener, por ejemplo 99.999, seguidamente .end xlo.row. Lo que va a hacer esto es que se va a situar dentro de la celda acá 99.999, es decir, hasta abajo. Seguidamente va a subir hacia el primer valor de abajo hacia arriba, que en este caso corresponde a la fila 2232. Entonces, de esta forma vamos a obtener el número de fila del último registro. Y esto va a ser porque queremos aplicar un código que nos permita ordenarlo alfabéticamente. Por lo tanto, aquí vamos a poner with.sort y endWith. Este punto .sort queremos primeramente eliminar cualquier formato que tengamos en ese rango de celdas, por tanto ponemos .first.clear. Ahora ponemos .sortFields.add porque queremos aplicar un ordenamiento, ok, dos puntos y uno igual, y este se encuentra dentro de la hoja de BD Perú, .rango, y entre las comillas vamos a poner la primera celda donde queremos ordenar alfabéticamente los alimentos que corresponde a L6. Entonces aquí tenemos que poner a L6, sort on, dos puntos y uno igual, y queremos ordenar los valores, por tanto ponemos XL, sort on values, y el orden va a ser ascendente, por lo tanto ponemos a XL ascending y data option XL sort normal. Y el rango en su totalidad que queremos ordenar, entonces aquí ponemos set rango dentro de BD Perú, punto rango,
Aquí tenemos que poner la n bien. Entonces el rango en su totalidad corresponde desde la AK6. Entonces aquí tenemos que poner AK6. 2 puntos hasta la última columna que corresponde a la de categoría AN. Y la fila corresponde al valor almacenado dentro de última fila resultado. Entonces aquí simplemente lo vamos a pegar con control V. Y queremos aplicar ese ordenamiento. Entonces aquí vamos a poner punto apply. Pero en caso de que, por ejemplo, si en el filtrado tenemos solamente un alimento, pues no queremos ejecutar eso porque no podemos ordenar solamente un alimento. Por lo tanto, aquí vamos a poner if última fila resultado es menor, aquí vamos a poner menor a 6, quiere decir que la base de datos se encuentra vacía, entonces no queremos ejecutar eso, ponemos exit sub. En caso de que última fila resultado sea menor a 7, quiere decir que solamente tenemos un alimento. Entonces también queremos saltar ese ordenamiento. Entonces aquí vamos a poner go to salida y lo ponemos en la parte final, salida, y ponemos 2 puntos. Vamos a ver si funciona correctamente. Lo vamos a guardar seguidamente. Vamos a copiar esto con control C. Regresamos a useInform y queremos ejecutarlo cada vez que nosotros realicemos un cambio dentro de esta casilla. Entonces simplemente vamos a dar doble clic y pegamos con control V. Entonces regresamos a esta parte, a videos. Entonces aquí ponemos mostrar alimentos. Vamos a poner, por ejemplo, manzana. Cerramos, regresamos a la base de datos de Perú, a la parte derecha, y aquí solamente nos filtra aquellos alimentos que presentan esa palabra. Entonces lo que queremos es visualizarlo dentro de esta parte, de este cuadro, todos los alimentos que se han filtrado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crear una fórmula que nos delimite este rango de celdas. Entonces vamos a irnos a fórmulas, administrador de nombres. Aquí tenemos esta fórmula que es de alimento. Y aquí tenemos una pequeña función que iniciamos con desref. Entonces aquí tenemos que poner la primera celda que corresponde al encabezado, que este es la AL5. Ponemos coma 1, 2 comas, contar A, nuevamente seleccionamos el encabezado, 2 puntos AL. Y aquí ponemos un valor que sea mucho mayor al número de registros que podemos tener. Por ejemplo, 99.999. Cerramos con un paréntesis y tenemos que restar menos 1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado, coma 1, y cerramos con un paréntesis. Para corroborar que esté funcionando correctamente esta fórmula, simplemente nos situamos en comentario y seleccionamos la tecla tabulador. Automáticamente nos está delimitando este rango de celdas. Ponemos, bueno, primeramente copiamos esto a aceptar, cerrar, regresamos a Visual Basic con el F11. Seleccionamos esta casilla, este cuadro, y nos vamos a ventana de propiedades, y aquí tenemos que buscar la propiedad que dice source. Entonces simplemente vamos a pegar con control V y automáticamente nos aparecen los alimentos. Pero queremos que esto se actualice, es decir, eliminar este alimento y que se muestren todos los alimentos en su totalidad. Entonces vamos a irnos a Visual Basic, seguidamente vamos a irnos al módulo a useInform y aquí vamos a crear un botón. Para eso nos vamos a cuadro de herramientas y aquí tenemos un botón que dice cuadro, perdón, vamos a buscar lo que tenemos, botón de comando. Y esto lo vamos a poner en la parte final tal como lo tenemos en el useInform original. Entonces regresamos a useInform donde estamos trabajando. Y aquí vamos a poner como nombre salida y podemos cambiar las propiedades. Para eso nos vamos a ventana de propiedades y aquí buscamos la propiedad de font. Y 3 puntitos lo ponemos en negritas de un tamaño de 11 y ponemos a aceptar. Seguidamente podemos también cambiar el color, back color, seleccionamos aquí paleta, por ejemplo, vamos a darle este color. Y para dar una funcionalidad vamos a dar doble clic. Y aquí lo primero que queremos hacer es que dentro punto de textbox 1, que es el único cuadro de texto que tenemos en ese useInform, punto text lo queremos vaciar, por lo tanto ponemos dobles comillas que es igual a una celda vacía. Y dentro de BD Perú, punto rango, que es la hoja donde tenemos la base de datos de Perú, que es en esta parte, ponemos BD Perú porque es el nombre que tenemos aquí en esta parte, que en caso que aquí aparezca hoja 1, pues tendríamos que poner hoja 1. Pues lo que queremos es que dentro de la celda que estamos utilizando como criterio, que es la I5, entonces aquí ponemos I5, punto value va a ser igual a 2 asteriscos, cerramos con las comillas y seleccionamos enter, así como también queremos cerrar esa ventana. Por lo tanto ponemos un load me. Entonces vamos a guardar, regresamos al documento, nos vamos a la hoja de video, mostrar alimentos, ponemos salir, mostrar alimentos, y esta parte aún no funciona correctamente. Entonces nuevamente vamos a irnos a esta parte, vamos a ejecutarla. Dentro del filtrado de alimentos, aquí lo vamos a ejecutar. Vamos a regresar y aquí tenemos todos los alimentos, entonces regresamos a video, mostrar alimentos, y aquí se sigue mostrando. Ok, ya tenemos todos los alimentos. Entonces si aquí ponemos manzana, automáticamente nos filtra aquellos alimentos que solamente
contiene esta palabra. Entonces aquí tenemos los alimentos que inician con manzana, así como también los que terminan con manzana. Por ejemplo, refresco de manzana. Ponemos salida, mostrar alimentos y automáticamente se muestran todos los alimentos nuevamente. Hacemos la prueba, entonces aquí ponemos pescado, ponemos salir, mostrar alimentos y nuevamente tenemos todos los alimentos de la base de datos de Perú. Entonces ponemos salir. Regresamos a Visual Basic, entonces vamos a ver qué otro botón tenemos. Vamos a crear estos datos, estas etiquetas que corresponden a la composición nutricional, así como también la categoría y el alimento. Entonces vamos a ver qué tamaño contiene. Vamos a irnos a ventana de propiedades. Aquí tenemos que el level 30, el tamaño, nos damos a font. Aquí tenemos que corresponde a un tamaño de 10 en negritas. Entonces vamos a irnos al Use Form. Vamos a crear aquí la etiqueta. Y regresamos al cuadro de herramientas en la parte superior para visualizar esta ventana. Entonces vamos a crear la etiqueta, que de igual forma aquí ya tenemos esta etiqueta. Vamos a copiarlo, control C, control V. Vamos a cambiar las propiedades, por ejemplo el font, lo vamos a dejar un tamaño de 10 y ponemos a aceptar. Entonces aquí queremos visualizar el alimento que estemos seleccionando. Bueno, primeramente la categoría. Aquí ponemos categoría, dos puntos. Copiamos esto, control C, control V y seguidamente el alimento seleccionado. Entonces aquí simplemente ponemos alimento y dos puntos. Esto lo vamos a desplazar hacia la parte de abajo porque tenemos que poner también el título en la parte superior. Entonces simplemente agrandamos arrastrando las orillas de este Use Form y seguidamente regresamos a cuadro de herramientas. Aquí tenemos el cuadro de texto, lo ponemos en la parte superior y vamos a darle un nombre, por ejemplo, tabla de alimentos de Perú, en el cual nuevamente ventana de propiedades, nos damos a font en negritas, un tamaño de 12 y aquí tenemos diferentes fuentes que podemos utilizar. Y ponemos a aceptar y también vamos a aumentar el tamaño, por ejemplo un tamaño de 18 y ponemos a aceptar, ¿ok? Lo podemos centrar, aquí tenemos otra propiedad que es alineación del texto, entonces lo queremos centrado y simplemente lo seleccionamos. También podemos agregar un fondo, para eso nos damos a ventana de propiedades y aquí tenemos una opción, una propiedad que dice Picture, seleccionamos los tres puntitos y nos situamos dentro de la carpeta donde tengamos las imágenes que queremos visualizar de fondo. Por ejemplo, aquí tenemos una ya preparada que es fondo alimentos Perú. Vamos a dar doble clic y automáticamente nos aparece como fondo. Podemos eliminar el fondo también de esas etiquetas. Entonces nos damos a ventana de propiedades, back color, bueno, aquí tenemos back style y seleccionamos transparente, así como también el título y esta etiqueta de alimentos. Back style, seleccionamos opaco, transparente. Una vez que ya tenemos las etiquetas, ponemos el cuadro del texto. Entonces esto lo alineamos en la parte superior. También esta parte lo ponemos acá en la parte superior. Y regresamos al cuadro de herramientas en el cual ahora queremos poner un cuadro de texto. Entonces simplemente lo seleccionamos, que de igual forma esto lo podemos copiar del que ya tenemos. Entonces control C, control V, lo ponemos en esta parte, control C, control V y seguidamente lo ponemos en esta otra parte. Y reducimos su tamaño. Y volvemos a alinear. Entonces esto lo alineamos con la etiqueta arrastrando hacia abajo y listo. Si nos vamos a Use Form, aquí nos vamos a ventana de propiedades. Tenemos como nombre, categoría, alimento. Entonces vamos a asignarle el mismo nombre. Regresamos, ventana de propiedades, seleccionando la casilla. Y aquí en lugar de Textbox 2 que viene por defecto, ponemos categoría alimentos y cerramos en la crucecita. Regresamos a Use Form 1, entonces vamos a ver qué otro nombre contiene esta casilla del alimento, ventana de propiedades, aquí corresponde a alimentos 1, control C. Regresamos a Use Form en el que estamos trabajando, ventana de propiedades, y aquí en lugar de Textbox 3 vamos a pegar con control V alimentos 1. Entonces vamos a poner todas las categorías que tenemos de la base de datos, que si nos vamos a la hoja de Perú, en la parte izquierda tenemos que es energía, aquí tenemos en calorías, en kilojoules, agua, proteínas, es decir, todas las macros, algunas vitaminas, minerales, entonces una base de datos muy completa. Entonces vamos a regresar a Visual Basic, vamos a crear las etiquetas, para eso vamos a copiar esto, control C, control V, lo ponemos aquí en esta parte, y aquí en lugar de elementos vamos a poner la cantidad que va a estar en gramos, entonces aquí ponemos cantidad, ponemos dos puntos, que esto aquí vamos a poner su unidad que es en gramos. Copiamos control C, control V, seguidamente ponemos la siguiente etiqueta, vamos a tratar de que esté alineado, que esto corresponde a la energía que va a estar en kilocalorías, seguidamente control C, control V, lo ponemos en la parte final, nuevamente la energía, que este va a estar en kilojoules, ponemos dos puntos, control V, aquí ponemos la siguiente etiqueta, que va a ser el agua, que va a estar en gramos, entonces aquí ponemos agua, en gramos, dos puntos, pero esto lo queremos alinear
hacia la parte derecha. Entonces regresamos a ventana de propiedades, alineación, y lo ponemos right y listo, ¿ok? Entonces vamos a tratar de que esto esté alineado. Aquí simplemente lo arrastramos hacia la derecha. Copiamos todo esto, control C, control V, y lo ponemos en la parte inferior. Entonces aquí en lugar de cantidad vamos a poner el nutriente que sigue, que son las proteínas, que nuevamente va a estar en gramos. También la grasa total, que va a estar en gramos. Aquí podemos agrandar un poco más, entonces simplemente arrastramos hacia la parte derecha. Los carbohidratos totales, aquí ponemos carbs para que quepa correctamente, y seguidamente tot, de total, que esto va a estar en gramos, y 2 puntos, carbohidratos disponibles, que va a estar en gramos, aquí ponemos 2 puntos, copiamos control C, control V, y lo ponemos en la parte inferior nuevamente, alineado, y el nutriente que sigue es fibra, que va a estar en gramos, cenizas, gramos, calcio, miligramos, y fósforo, que va a estar en miligramos. Copiamos todo esto, control C, control V, para los siguientes nutrientes, que lo vamos a poner acá en la parte derecha. Y aquí vamos a iniciar con zinc, miligramos, hierro, miligramos, sodio, miligramos, potasio, beta carótenos, microgramos, vitamina A, equivalentes totales en microgramos, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina C y finalmente ácido fólico en microgramos. Entonces, una vez que ya tenemos las etiquetas, vamos a poner los cuadros de texto para visualizar y hacer actualizaciones o guardar nuevos alimentos de los nutrientes. Entonces, esto lo vamos a desplazar hacia abajo. Entonces nos vamos a esta casilla, vamos a copiarlo control C, control V, y esto lo vamos a poner en esta parte. Entonces aquí simplemente reducimos su tamaño, control C, control V. Seguidamente lo ponemos en el siguiente nutriente, control V. Volvemos a ponerlo aquí, entonces tenemos que ponerlo en orden. Entonces aquí control V. Y una vez que tenemos este cuadro de texto para cada una de estas etiquetas, lo que tenemos que cuidar es que si nos vamos a Use Form, dentro de cantidad, aquí seleccionamos ventana de propiedades, tenemos este nombre que es cantidad, entonces tenemos que ponerlo dentro de este mismo. Aquí vamos a poner ventana de propiedades y aquí en lugar de textbox 2 vamos a poner cantidad. Así como también vamos a cambiar el color de fondo. Entonces nos vamos a Backcolor, seleccionamos paleta y vamos a dejarlo en este color seguidamente. Lo que vamos a hacer es que dentro del Use Form original, aquí seleccionamos ventana de propiedades, y aquí tenemos que este corresponde a alimento 3, 4, 5, es decir, por cada nutriente que lo tenemos en cada columna dentro de la base de datos, pues va sumando el último valor. Entonces alimento 7, 8, 9 y así hasta alimentos 24. Entonces tenemos que poner alimentos 3, tenemos que poner ese nombre, que lo importante es el último valor. Entonces nos vamos a ventana de propiedades, aquí vamos a cambiar en lugar de textbox 3, vamos a poner alimentos, bueno, vamos a dejarlo así, vamos a poner textbox 3, pero tenemos que cuidar que mantenga el orden. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a ver 13, 14 y aquí tenemos el 24. Entonces, que es exactamente lo que tenemos aquí, pero en lugar de alimentos tenemos textbox dentro del módulo que estamos, de Use Form que estamos creando. Seguidamente vamos a crear otra casilla. Vamos a copiar esto, control C, control V, lo ponemos acá en la parte final, que es el que tenemos aquí, que nos permite visualizar el número de fila del alimento seleccionado. Entonces aquí tenemos como nombre fila alimento. Entonces regresamos a Use Form, vamos a cambiar el nombre, ventana de propiedades, y aquí en lugar de este nombre vamos a pegarlo con control V y cerramos en la crucecita. Entonces, para obtener el número de fila y visualizarlo dentro de esta casilla, vamos a irnos al módulo 1 y aquí en la parte final vamos a poner la siguiente macro. Para eso ponemos sub y aquí como nombre le vamos a poner obtener número de fila y nos situamos dentro de B de Perú. Entonces aquí ponemos with B de Perú y seguidamente ponemos end with. Tenemos que declarar una variable que es fila alimento, entonces lo ponemos acá en la parte superior, ponemos fila alimento as long, vamos a copiar esta variable porque tenemos que asegurarnos que se encuentre escrito idénticamente, y este va a ser igual a punto rango, aquí ponemos punto rango, y entre los comillas vamos a poner la columna que corresponde al número de fila de los alimentos filtrados, que lo tenemos acá en la parte derecha, y este corresponde a la M, porque si nos vamos a la base de datos aquí, en cada alimento tenemos una función que es fila, y entre paréntesis, y automáticamente se va a mostrar el número de fila del alimento seleccionado. Entonces es el mismo valor que estamos filtrando en esta parte, la función fila, y este corresponde a la columna AM. Entonces aquí simplemente ponemos AM y esto va a estar concatenado
con el valor seleccionado dentro de la casilla de los alimentos que corresponde a esta ventana, a esta casilla. Entonces vamos a ir nuevamente al módulo 1. Entonces vamos a poner que dentro de USENFOR1, que es el nombre que tenemos aquí, punto listbox1, que solamente tenemos un cuadro de lista, y queremos obtener el número de filas seleccionado del alimento dentro de USENFOR. Entonces aquí ponemos listindex. Y hay que recordar que, por ejemplo, si seleccionamos este primer alimento corresponde a la fila 0, y para obtener el número de fila que corresponde dentro de los filtrados, aquí tenemos que es 6, entonces 0 para que llegue a 6, tenemos que sumar más 6, ¿ok? Entonces dentro del módulo 1, aquí vamos a poner listindex más 6 y seguidamente terminamos con punto value. Y ese valor que se encuentra almacenado en esta variable que la vamos a copiar, queremos visualizarlo, que ponemos USENFOR1. Fila alimento.text va a ser igual al valor almacenado dentro de la variable fila alimento. Así como también queremos que automáticamente cada vez que seleccionemos algún alimento, como esta base de datos de Perú se encuentra la composición nutricional con base a 100 gramos, pues queremos mantener dentro de esta casilla el valor de 100. Por lo tanto, vamos a ver qué nombre contiene. Ventana de propiedades, aquí tenemos que es cantidad. Regresamos al módulo 1 y aquí vamos a poner USENFOR1. Cantidad.text queremos que sea igual a 100. Vamos a ver si funciona correctamente, pero antes tenemos que copiar esto y queremos ejecutar esa macro cada vez que seleccionemos un alimento. Entonces aquí simplemente pegamos con control V, guardamos, regresamos a video, entonces mostrar alimento y automáticamente cada vez que demos clic, pues aquí podemos visualizar el número de fila. Entonces ponemos chicharrón 922, ponemos salida, Perú, nos vamos a la parte derecha y aquí tenemos el número de fila que es 922. Entonces con esto ya podemos visualizar o poner la composición nutricional dentro de estas casillas. Para eso regresamos al módulo 1 y aquí en la parte final vamos a poner la macro que nos va a permitir eso. Entonces vamos a poner sub mostrar composición total y vamos a declarar una variable acá en la parte superior que va a ser separador as string, porque en ocasiones si visualizamos la composición dentro de estas casillas, en ocasiones se muestra como separador de decimales una coma o un punto cuando realmente estamos utilizando el separador de diferente forma. Entonces, para asegurarnos que el separador de decimales se encuentre correctamente, tenemos que almacenarlo dentro de la variable, pues en este caso le hemos dado el nombre de separador. Entonces nos citamos en la parte inicial, aquí vamos a poner separador, este va a ser igual application.international. Queremos asegurarnos o queremos visualizar qué separador estamos utilizando en nuestro equipo. Entonces aquí cerramos, abrimos un paréntesis y ponemos XL decimal separator y cerramos con paréntesis. Ahora nos situamos dentro de BD Perú, que es la base de datos de alimentos, y aquí terminamos con endWith. Primeramente, queremos asegurarnos que dentro de esta casilla pongamos un valor numérico o un valor que sea diferente a 0 para realizar ese cálculo. Entonces aquí vamos a poner if USENFOR1.cantidad.text es igual a vacío, o volvemos a copiar esto, control C, control V, pero eliminamos este signo de igual, y aquí queremos asegurarnos que sea un valor numérico. Por lo tanto, si aquí ponemos not is numeric, entonces si no es numérico, abrimos paréntesis, el valor que pongamos dentro de la casilla de cantidad, o USENFOR1.cantidad.text es igual a 0, then exit sub. Y en caso de que exista un error, pues lo queremos omitir, entonces aquí vamos a poner on error resume next, y aquí terminamos con on error go to 0. También, si el alimento no se encuentra en la base de datos, que va a estar evidenciado por el valor de esta casilla que tiene como nombre fila alimento, entonces no queremos ejecutar esa macro. Entonces aquí vamos a poner if USENFOR1.filaAlimento.text es igual a vacío, entonces queremos mostrar un mensaje msgbox y vamos a poner alimento seleccionado no se encuentra en la base de datos. Cerramos con dobles comillas, aquí ponemos el título del canal que es Nutex, cerramos con dobles comillas, enter, queremos que nos saque la macro y aquí terminamos la condicional con if. En caso de que sí pongamos la cantidad, pues vamos a declarar otra variable acá en la parte superior, vamos a poner dim cantidad as double, el cual cantidad, aquí vamos a ponerlo cantidad, va a ser igual a USENFOR1.cantidad.text. Y la variable fila alimento queremos que sea igual a USENFOR1.filaAlimento.text.
Nos vamos a ir al Use Form y aquí tenemos energía que corresponde al nombre Textbox 3. Aquí tenemos que es Textbox 4 y así para cada uno de estos encabezados, pues el último valor, pues va sumando 1. Entonces vamos a irnos a la macro y seguidamente vamos a poner for count. Este va a ser igual 3 a la 24 que corresponde a cada uno de estos nutrientes, que es desde energía, calorías, hasta ácido fólico. Aquí tenemos que es 24. Entonces vamos a seguir aquí 3 a la 24 y aquí seguidamente ponemos next count. Pero este count es una variable que no hemos declarado en la parte superior, por lo tanto vamos a poner count as long. Y ahora sí nos aparece de forma correcta el count. Vamos a seleccionar Enter, vamos a separarlo hacia la parte derecha para tener un orden. Y vamos a declarar una variable en la parte superior. Entonces aquí vamos a poner alimento seleccionado as control. Regresamos a la macro y ponemos set. Alimento seleccionado va a ser igual a useInFor1.controls. Y entre paréntesis y dobles comillas vamos a poner el nombre que tenemos en cada una de estas casillas, que es Textbox. Entonces vamos a copiar eso para que no nos equivoquemos. Entonces regresamos al módulo 1 y aquí entre dobles comillas pegamos. Aquí tenemos que poner la X, cerramos con dobles comillas. Y esto lo vamos a concatenar con el contador y cerramos paréntesis y seleccionamos Enter. En caso de que exista un error, vamos a poner un error, go to salida. Y salida lo ponemos en la parte final. Aquí ponemos salida 2 puntos, on error, go to 0. Entonces una vez que ya tenemos la casilla, queremos asegurarnos que sea un valor numérico. Entonces aquí vamos a poner if.cells, a poner punto, nos estamos refiriendo a la base de datos de Perú. Fila alimento, que es el número de fila, coma, seguidamente la columna corresponde al contador, cerramos con un paréntesis, punto value. Y el contador inicia desde 3, que si nos vamos a al documento en Excel, la base de datos, en la parte izquierda, aquí tenemos que el primer nutriente es la columna 1, 2, 3, 4, 5. El primer nutriente corresponde a la columna 6. Por lo tanto, aquí para que 3, que inicia el contador, sea igual a 6, pues tenemos que sumar más 3, por lo tanto ponemos más 3. Entonces, si este valor, aquí vamos a poner not is numeric. Si no es numérico, entonces no queremos que se ejecute esa macro. En caso contrario, si queremos que se ejecute, entonces aquí vamos a eliminar el not. Entonces, en caso que sí sea numérico el valor encontrado en esta parte, en esta celda, pues queremos realizar la multiplicación. Aquí ponemos en if. Entonces, alimento seleccionado, que lo tenemos en esta variable declarada como control, es igual a una regla de 3 que va a ser .cells, fila alimento, count, más 3, paréntesis, .value. Y esto lo vamos a multiplicar por la cantidad y seguidamente lo vamos a dividir entre 100. Porque si recordamos, dentro de la base de datos, tenemos la composición nutricional total con base a 100 gramos. Entonces aquí tenemos que poner esta regla de 3, que es la composición dentro de la base de datos por la cantidad entre 100. Pero no queremos mostrar tantos decimales, por lo tanto aquí tenemos que poner la función round y seguidamente ponemos coma. Y dentro de nuestro argumento nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que solamente 2, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Así como también el separador de decimales queremos reemplazarlo por el que estamos utilizando en nuestro equipo. Entonces aquí ponemos signo de igual. Utilizamos la función reemplazar, paréntesis de alimento seleccionado, coma en caso que sea coma, pues queremos utilizar el almacenado dentro de la variable separador, que lo tenemos acá en la parte superior, separador. Entonces vamos a copiar, control C, control V y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Vamos a copiar esto ya que es similar, control C, control V, pero aquí en caso que sea punto y el separador que estamos utilizando en nuestro equipo sea diferente, pues queremos reemplazarlo de igual forma. En caso contrario ponemos else, en caso que no sea un valor numérico, pues queremos que se muestre tal como se encuentra en la base de datos. Por tanto aquí vamos a poner que alimento seleccionado, control C, control V, va a ser igual a .cells, fila alimento, count, más 3 y terminamos con .value y end if. Pero además de eso, si nos vamos al documento, a UseInForm, aquí vamos a dar doble clic, también tenemos la categoría y el alimento, que esto no lo hemos puesto en el for count. Entonces aquí vamos a ver qué error estamos cometiendo. Dentro de el título nos vamos a ventana de propiedades, seguidamente nos vamos a font, ponemos a aceptar, aquí nuevamente lo vamos a crear, font, elegimos
un tipo de fuente en tamaño 18. Seguidamente aquí vamos a poner el nombre, que es base de datos de Perú. Bueno, vamos a poner alimentos de Perú y lo vamos a centrar en la propiedad de alineación. Y listo, ¿ok? Entonces aquí tenemos que esta casilla corresponde al nombre de categoría alimentos y este corresponde a alimentos 1. Entonces vamos a regresar al módulo 1. Vamos a poner en esta parte useInform 1.categoría alimento.text es igual a .rango, y aquí ponemos entre las comillas la columna que corresponde a la categoría, que es la columna C. Por lo tanto tenemos que poner C concatenado con fila alimento.value, y este corresponde a la categoría. Copiamos esto, control C, control V. Aquí estamos cometiendo un error, dice useInform 1 categoría alimento.text. Aquí tenemos que poner el signo de igual. Listo, entonces aquí nuevamente ponemos el signo de igual, y aquí en lugar de categoría alimento vamos a poner alimentos 1, y queremos visualizar la columna E. Entonces aquí vamos a poner entre las comillas E concatenado con fila alimento.value, y aquí como comentario vamos a poner alimento. También la descripción, ponemos descripción, pegamos con control V. Aquí en lugar de categoría alimentos vamos a irnos a useInform. Aquí tenemos que crear también una casilla que corresponde a descripción. Entonces esto lo desplazamos hacia la parte izquierda y arrastramos hacia abajo, ¿ok? Entonces vamos a ventana de propiedades, perdón, a cuadro de herramientas. Aquí seleccionamos cuadro de herramientas, seleccionamos esta casilla y aquí en la parte inferior vamos a poner la descripción. Vamos descripción, cambiamos la propiedad de este texto, ventana de propiedades. Aquí vamos a irnos a font, lo remarcamos y ponemos un tamaño de 12 y ponemos a aceptar y lo vamos a centrar, ¿ok? Entonces aquí tenemos alineación y lo centramos. También vamos a cambiar el color de fondo, entonces back color, paleta, y lo dejamos en un color amarillo. Bueno, aquí regresamos, back color, paleta en un color amarillo, y seguidamente el border pues lo queremos de color negro. Entonces creamos la casilla, control C, control V, aquí lo ponemos en la parte inferior. Aquí agrandamos esta casilla y nuevamente ventana de propiedades y vamos a irnos a font, en negritas, oblicua, de un tamaño de 2 y ponemos a aceptar. Y aquí vamos a marcar los bordes, entonces vamos a poner border estilo y aquí ponemos single, y este tiene como nombre textbox 25, que aquí vamos a cambiarlo a descripción. Entonces vamos a copiar esto, control C, seleccionamos enter, cerramos una crucecita, regresamos al módulo 1 y aquí ponemos punto descripción punto text, pues queremos que sea igual, aquí eliminamos este paréntesis, igual a punto rango, y entre las comillas vamos a poner la columna que corresponde a la descripción, que corresponde a la columna A. Entonces aquí tenemos que poner A concatenado con fila alimento.value. Y queremos que cada vez que nosotros seleccionemos un alimento, pues esta macro se ejecuta. Entonces lo vamos a copiar con control C, regresamos a useInform, doble clic. Aquí tenemos obtener número de fila. Una vez que ya tenemos el número de fila, vamos a buscar, aquí tenemos la macro. Pues queremos llamar a esta macro de mostrar composición total, que es la que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces vamos a guardar para tener un respaldo. Seguidamente vamos a ver si funciona correctamente. Nos vamos a mostrar alimentos, seleccionamos cualquier alimento y automáticamente nos aparece la composición nutricional, así como también la descripción de ese alimento, que aquí tenemos, por ejemplo, leguminosas crudas, cocidas, y aquí por cada alimento que seleccionemos automáticamente nos aparece esta parte y ponemos salir. Regresamos a Visual Basic. Entonces cada vez que seleccionamos cualquier alimento sí nos aparece la composición. Sin embargo aquí lo tenemos por afuera de las dimensiones de esta casilla. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos con Alt F11 al módulo 1. Y dentro de que una vez que se muestre la descripción, aquí vamos a poner que dentro de useInform 1.descripción.multiline va a ser igual a true. Entonces nuevamente lo vamos a guardar, regresamos al documento en Excel, entonces vamos a ejecutarlo y automáticamente ya podemos visualizar toda la descripción ajustada dentro de las dimensiones que tenemos en esta parte. Entonces lo que queremos ahora es crear una macro que nos permita de que según la cantidad que pongamos en esta celda automáticamente se realice el cálculo. Por lo tanto nos vamos a salida al F11. Entonces esa macro ya la tenemos creada, es mostrar composición, con control C lo copiamos y vamos a irnos a useInform. Vamos a dar doble clic en esta casilla donde vamos a poner la cantidad y aquí pegamos con control V. Entonces regresamos, mostrar alimentos, aquí seleccionamos cualquier alimento, seguidamente si aquí ponemos 200 automáticamente nos aparece su composición nutricional con base a 200 gramos.
Vamos a dar salida, vamos a hacer una modificación también en el formato de cada uno de estos resultados. Entonces vamos a ejecutar cada una de estas casillas manteniendo la tecla control y vamos a irnos a ventana de propiedades y esto lo queremos centrar. Entonces nos vamos a la propiedad de alineación y lo ponemos centrado. Ahora vamos a crear los botones que tenemos aquí de guardar, actualizar y eliminar alimento. Entonces regresamos a Use and Form, vamos a ponerlo acá en la parte derecha, así como también este cuadro lo vamos a poner aquí en la parte inferior y esto lo vamos a pasar hacia la parte de abajo. Entonces vamos a copiar este botón Control C, Control V y este va a ser la función de guardar o actualizar. Que aquí vamos a agrandar este botón, entonces esto lo vamos a desplazar hacia la parte derecha y también esto lo podemos desplazar hacia la parte derecha. Entonces aquí tenemos el botón de guardar, actualizar, que lo ponemos en esta parte y seguidamente Control C, Control V también vamos a crear el botón de eliminar. Entonces aquí vamos a poner eliminar, aquí vamos a dar el nombre de salir y aquí podemos cambiar la dimensión de este botón, podemos disminuir su tamaño, esto lo podemos pasar hacia la parte derecha y el botón de eliminar también lo podemos reducir. Entonces aquí lo vamos a poner, en el cual guardar, actualizar, vamos a cambiar el color de fondo, para eso nos vamos a back color y aquí vamos a poner un color verde y seguidamente también en este botón de eliminar vamos a cambiar el color, back color, aquí vamos a poner un color anaranjado y automáticamente tenemos ya estos tres botones que nos va a permitir eliminar o guardar, actualizar o salir del Use and Form. Entonces aquí simplemente vamos a alinearlo y lo que vamos a hacer es crear una macro que nos permita guardar, actualizar el alimento seleccionado. Entonces vamos a irnos al módulo 1 y en la parte final vamos a crear la macro que va a ser sub guardar, actualizar alimento y seleccionamos enter. Entonces aquí vamos a poner una variable que va a ser dim buscar alimento as long, así como también una respuesta as byte. Nos situamos nuevamente en vez de Perú y aquí ponemos en with, en el cual en caso de que la casilla de alimentos, aquí vamos a poner if use and form 1 punto alimentos 1 punto text sea igual a vacío, then pues aquí vamos a mostrar un mensaje, asegúrese de poner un alimento, cerramos con dobles comillas y aquí ponemos coma, dos comas y entre dobles comillas vamos a poner el título que va a ser new text, cerramos con dobles comillas, exit sub y terminamos con end if. Entonces lo que queremos primeramente es saber si ese alimento ya se encuentra en la base de datos, porque en caso de que se encuentre pues sería una actualización y en caso de que no se encuentre sería un alimento nuevo. Entonces aquí tenemos la variable buscar alimento, lo copiamos con control V y este va a ser igual a punto rango, aquí ponemos punto rango y vamos a poner la columna que corresponde a los alimentos, que es la columna E. Entonces aquí vamos a poner E, dos puntos E, seguidamente queremos buscar punto find, paréntesis, según el alimento que tengamos en la celda use and form 1 punto alimentos 1 punto text. Queremos buscar los valores, por lo tanto ponemos xl values y el contenido total, por lo tanto ponemos xl wall y queremos obtener el número de fila. Y en caso de que no se encuentre, no queremos arrojar un error, por lo tanto aquí ponemos on error resume next y seguidamente ponemos on error go to 0. Entonces ponemos una condicional en el caso if buscar alimento es diferente a 0, quiere decir que ese alimento ya se encuentra en la base de datos, por lo tanto es una actualización. Entonces aquí ponemos then, vamos a poner un apóstrofe, aquí ponemos que es una actualización y en caso contrario quiere decir que es un alimento nuevo y terminamos con el if. Entonces queremos crear una pregunta de confirmación, este va a ser igual a msgbox, entre dobles comillas vamos a poner seguro que quiere actualizar el alimento seleccionado, ponemos coma vb information más vb yes no para que se muestren dos opciones, seguidamente ponemos el nombre del canal que es nutex, cerramos con dobles comillas y seleccionamos enter, ok. Entonces aquí tenemos que escribirlo bien, vamos a poner t y en mayúsculas la e, seguidamente if res es igual vb no, then exit sub porque quiere decir que no queremos ejecutar esa macro, por lo tanto ponemos exit sub. En caso contrario, fila alimento va a ser igual a buscar alimento. En caso contrario, quiere decir que es un alimento nuevo, por lo tanto aquí vamos a poner res, ese va a ser igual a msgbox, seguro que quiere agregar un alimento nuevo a la base de datos
una coma, VB information más VB yes no, coma, el título del canal que es nutex, cerramos con las comillas, paréntesis y enter, y en caso if res es igual a VB no, then exit sub. Y en caso contrario, quiere decir que aquí que si queremos agregar un alimento, por lo tanto, fila alimento va a ser igual a la última fila disponible dentro de la base de datos. Por lo tanto, aquí ponemos punto rango, punto end, xlo, punto row. Y aquí vamos a tomar como referencia la columna que corresponde al ID. Entonces nos vamos a la parte izquierda. Aquí lo tenemos, que es la columna B. Entonces aquí vamos a poner B. Y ponemos 99.000. Y ponemos 99.999. Y lo que va a hacer esto es que se va a situar dentro de la última celda disponible, dentro de la base de datos, en este caso la 2232, pero queremos una fila nueva, por lo tanto tenemos que poner +1 para que se desplace una fila vacía dentro de la base de datos. Por lo tanto aquí tenemos que poner +1 y seleccionamos Enter y terminamos con End If. Ahora lo que vamos a hacer es poner for count, este va a ser igual desde la 3 to 24, que corresponde a los valores que tenemos dentro del useInform. Doble clic, aquí tenemos a la 24, aquí tenemos textbox 24 y textbox 3. Entonces otra cosa que se me ha pasado es que dentro de la columna de ID también queremos poner un ID nuevo. Por lo tanto aquí dentro del alimento nuevo vamos a poner punto rango, la columna que corresponde al ID corresponde a la columna B. Esto concatenado con fila alimento, punto value va a ser igual a application.worksheetFunction.max para obtener el valor máximo de qué rango. Vamos a poner punto rango y aquí ponemos B6, dos puntos B, 99.999 y cerramos con dos paréntesis y aquí sumamos +1 para obtener un ID único. Entonces aquí vamos a poner un comentario, ID del alimento. Entonces nos encontramos en for count, vamos a poner next count y tenemos una variable que es alimento seleccionado declarado como control. Aquí lo tenemos, control C. Vamos a copiarlo para asegurarnos que se encuentre escrito idénticamente. Y aquí ponemos set, control V va a ser igual a useInform1.controls. Y aquí vamos a poner textbox, cerramos con tres comillas, concatenado con el contador, cerramos con paréntesis y seleccionamos enter. Entonces vamos a poner .cells, el número de filas va a estar dado por la variable fila alimento y el número de columna por el contador. Pero aquí ponemos +3 como lo hemos realizado anteriormente en el cargado de composición nutricional del alimento seleccionado. Cerramos con un paréntesis .value y este va a ser igual al valor del alimento seleccionado. Entonces aquí copiamos y pegamos con control V. Pero queremos asegurarnos de que sean valores numéricos, por lo tanto aquí vamos a poner if is numeric paréntesis alimento seleccionado. Aquí pegamos con control V. Then queremos almacenarlo dentro de la base de datos. Aquí ponemos multiplicado por 1 para que se muestre en un valor numérico. En caso contrario, pues solamente queremos almacenar el valor. Entonces aquí vamos a copiar esto, control C, y lo pegamos con control V. Y terminamos con xcode. Pero también tenemos los datos que corresponden a la descripción. Vamos a irnos al useInform, corresponde a la categoría alimentos, así como también la descripción que queremos almacenarlo dentro de la base de datos. Por lo tanto, regresamos al módulo 1. Y aquí ponemos punto rango, entre las comillas vamos a poner la columna que corresponde primeramente a la categoría. Entonces aquí ponemos C, concatenado con fila, alimento, punto value, va a ser igual a useInform1.categoría, alimento, punto text. Y este corresponde a la categoría. Vamos a copiar esto, control C, seleccionamos control V, control V. Y aquí este va a corresponder al alimento. Entonces aquí en lugar de columna C vamos a poner la columna que corresponde al alimento, que esta es la columna E. Por lo tanto aquí vamos a poner E, concatenado con fila alimento. Y aquí en lugar de categoría alimento ponemos alimentos1.text. Seguidamente la descripción lo tenemos dentro de la columna A. Por lo tanto aquí dentro de las comillas ponemos A concatenado con fila alimento.value. Y aquí vamos a poner punto descripción, punto text, y este corresponde, aquí vamos a poner un comentario a la descripción del alimento, Y también no hay que olvidar que dentro de la última columna, dentro de la base de datos, si nos vamos a la parte derecha, tenemos una función que es fila. Entonces queremos insertar también esa función, por lo tanto aquí ponemos punto rango, la columna corresponde a la AD, entonces aquí ponemos AD dentro de las comillas, concatenado con fila alimento, punto value va a ser igual a... Entre las comillas ponemos uno igual la función row, abrimos, cerramos paréntesis, cerramos con dobles comillas y seleccionamos enter.
Ahora, dentro de la casilla que corresponde al alimento, que este corresponde con el nombre de textbox 1, vamos a copiar esto con control C. Queremos vaciarlo, entonces aquí vamos a poner useInform 1.textbox1.text va a ser igual a dos dobles comillas, es decir, a vacío. Seguidamente queremos ejecutar el filtrado de los alimentos, entonces aquí tenemos, bueno, esto no es necesario, vamos a ver ahorita, entonces aquí seleccionamos Enter y queremos buscar el alimento, entonces aquí ponemos buscar alimento, dentro, aquí ponemos punto rango, de la columna AL, que corresponde a los alimentos filtrados, entonces aquí ponemos AL, dos puntos AL, entonces aquí ponemos punto find, useInform 1.alimentos1, del alimento que acabamos de agregar o actualizar, punto text, dos comas, xl values, el contenido total, xl wall, paréntesis y terminamos con punto row. Y en caso de que exista un error, pues aquí vamos a poner on error resume next y seguidamente ponemos on error go to 0. Entonces vamos a poner una condicional if buscar alimento es diferente a 0, then dentro de useInform 1.listbox1.listindex queremos seleccionar el buscar alimento, pero si nos vemos acá, el primer alimento corresponde a la fila 6 y dentro de useInform el primer alimento corresponde a la fila 0, por lo tanto tenemos que restar menos 6 para que se seleccione adecuadamente dentro de la listbox. Una vez que tenemos eso, vamos a guardar esto, lo copiamos, seguidamente useInform y lo vamos a asignar a este botón con control V. Vamos a ver si funciona correctamente. Es importante guardarlo para tener un respaldo en caso de que exista cualquier error. Nos vamos a mostrar alimento, entonces aquí tenemos todos los alimentos con su composición nutricional. Si seleccionamos guardar actualizar, aquí como este alimento ya lo tenemos en la base de datos, nos pregunta seguro que quiere actualizar el alimento seleccionado. Vamos a poner aquí 884. Entonces vamos a actualizar, ponemos que sí, aquí nos está marcando un error, vamos a poner depurar. Aquí tenemos que poner la T, tenemos que escribirlo idénticamente como lo tenemos en el useInform. Entonces volvemos a guardar, lo ejecutamos. Aquí tenemos 884, si seleccionamos otro elemento y volvemos a este otro elemento, aquí tenemos 884. Entonces vamos a actualizarlo, 883. Guardar, actualizar, ponemos que sí. Y automáticamente este valor se actualiza. Si queremos agregar otro alimento, por ejemplo, aquí vamos a poner el alimento ejemplo. Seguidamente ponemos esta composición. Guardar, actualizar, seguro que quiere agregar un alimento a la nueva base de datos. Así aquí ponemos que no nos sucede nada, pero si ponemos que sí, vamos a ver si lo tenemos almacenado. Aquí ponemos ejemplo, automáticamente los aparece en esta parte. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a poner ejemplo 1, ponemos guardar, actualizar, ponemos que sí. Entonces lo que tenemos que hacer es regresar a Visual Basic, nos damos al módulo 1 dentro de la macro donde estamos trabajando. Y tenemos que ejecutar la macro que hace referencia al filtrado. Entonces lo tenemos que buscar. Aquí lo tenemos, filtrado de alimentos, control C. Y lo pegamos en esta parte. Entonces volvemos a guardar. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Lo ejecutamos. Aquí buscamos ejemplo y aquí tenemos dos alimentos. Entonces vamos a crear otro. Aquí vamos a eliminar esto. Nos damos a la parte superior. Aquí ponemos ejemplo 3. Guardar, actualizar. Ponemos que sí y automáticamente ya nos está seleccionando el alimento nuevo. Una vez que ya tenemos el alimento nuevo, queremos eliminar los alimentos seleccionados. Para eso, por ejemplo, aquí tenemos ejemplo 1, ejemplo 3 y ejemplo. Para eso vamos a salir, regresamos a Visual Basic. Antes tenemos que guardarlo para tener un respaldo. Y nos situamos dentro del módulo 1. Entonces aquí nos seleccionamos módulo 1. Vamos a crear la macro sub, en el cual el nombre que le vamos a dar va a ser eliminar alimentos. Seleccionamos Enter. Seguidamente nos situamos dentro de la base de datos donde queremos eliminar el alimento y aquí terminamos con end with. Entonces vamos a poner una condicional if useInform 1.filaalimento.text es igual a vacío, then quiere decir que ese alimento no lo podemos eliminar porque no se encuentra en la base de datos. Entonces aquí vamos a poner un mensaje msgbox, seleccione un alimento que quiera eliminar. Cerramos con las comillas, ponemos nute, que es el nombre del canal, exit to para que no se ejecute el eliminado. Entonces terminamos con if. En caso contrario, pues queremos crear una pregunta de confirmación, msgbox seguro que quiere eliminar el alimento seleccionado, una coma, aquí vamos a poner vb critical más dos opciones, vb yes no,
coma, y aquí ponemos el nombre del canal que es Nutex, y cerramos paréntesis y Enter. En caso de que res sea igual a vno, no queremos ejecutar la macro, por lo tanto ponemos exit sub, y en caso contrario, pues queremos eliminar esa línea, entonces aquí ponemos punto rango, nos vamos a la hoja de Perú. En la parte izquierda, la columna inicial es la A, entonces aquí entre las comillas ponemos A, concatenado con fila alimento. Bueno, esto es useInform 1.fila alimento.text, concatenado con dos puntos entre dobles comillas, concatenado a su vez con la última columna de la base de datos que la tenemos en la parte derecha, que esta es la AD. Entonces entre dobles comillas ponemos AD, cerramos con dobles comillas, concatenado, nuevamente seleccionamos esta línea, control C, y pegamos con control V. Entonces lo que queremos hacer con ese rango de celdas es eliminarlo y queremos desplazar las celdas restantes hacia arriba. Y una vez que se ha eliminado, queremos ejecutar la macro de filtrado de alimentos. Entonces vamos a copiar esto, lo ponemos en la parte final, call, y pegamos con control V. Vamos a copiar, eliminar alimento. Entonces aquí vamos a irnos a useInform, seleccionamos con doble clic, eliminar, y lo pegamos en esta parte con call y pegamos con control V. Entonces vamos a guardar, vamos a ver si funciona correctamente. Regresamos a video, seleccionamos mostrar alimento y queremos eliminar ejemplo. Aquí tenemos, eliminamos este primer ejemplo, ponemos eliminar. Aquí dice no se ha definido la variable, entonces tenemos que definirla aquí, declararla dim resp as byte. Seguidamente lo guardamos, lo ejecutamos, aquí ponemos que no. Vamos a eliminarlo nuevamente, ponemos eliminar. Si ponemos que no sucede nada, pero si ponemos que sí, automáticamente ese elemento ha sido eliminado. Ponemos que sí y eso se elimina automáticamente. Ahora queremos crear un botón también que nos permita vaciar esta casilla. Entonces nos vamos a salir al F11, vamos a crear un botón en cuadro de herramientas. Entonces aquí tenemos que seleccionar este icono. Y aquí tenemos botón de comando. Esto lo ponemos acá en esta parte. Entonces esto lo desplazamos hacia abajo, hacia la derecha. Y aquí vamos a insertar una imagen. Por lo tanto, aquí tenemos la propiedad de Picture. Seleccionamos los tres puntitos. Y por ejemplo, aquí tenemos este icono de una escobita. Ponemos abrir y automáticamente nos aparece en este botón. Vamos a dar doble clic y lo que queremos es que dentro de textbox1.text sea igual a vacío. Entonces vamos a ver y de una vez vamos a cambiar la ubicación de esto que tenemos de categoría de elementos y como también aumentar el tamaño, la longitud de estas dos casillas. Entonces vamos a guardar, volvemos al documento, mostrar alimentos. Entonces si aquí ponemos manzana y seleccionamos este botón, automáticamente nos filtra o iniciamos nuevamente con todos los alimentos. Entonces regresamos, ponemos aquí pescado. Aquí seleccionamos cualquier alimento, seleccionamos este botón y automáticamente iniciamos con todos los alimentos. También podemos esconder esta casilla de la fila del alimento. Entonces ya para terminar este video simplemente lo seleccionamos, nos vamos a ventana de propiedades y aquí tenemos una propiedad que es visible, en el cual aquí en lugar de true tenemos que poner falso y automáticamente esto se oculta al abrir useInform. De esta forma ya tenemos esta increíble herramienta que nos permite visualizar todos los alimentos de Perú utilizando Excel de una forma automática y muy sencilla con búsqueda automatizada, así como también podemos agregar o actualizar los alimentos existentes de una forma muy sencilla. Te recuerdo que esta herramienta podrás descargarla en mi grupo de Patreon, en el que suscribiéndote al nivel Nutex Oro tendrás acceso a esta herramienta, así como también a otras herramientas que voy sacando semana tras semana, en el cual te facilitará mucho la nutrición con Excel. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos, así como también ideas de cómo podemos mejorar esta herramienta.